participantes, gusto saludarles. Qué alegre que se conectaron al webinar del día de hoy. Entonces estaríamos pues dando inicio ya de forma oficial, ¿verdad? Bienvenida Sofía del Pilar, muchas gracias por acompañarnos, ¿verdad? Nuestros socios ambientes que siempre están apoyándonos en estos eventos. Para presentar ya formalmente, hoy nos va a estar acompañando Sofía del Pilar Cap González. Pues contarles que pues ella posee Pensum de Ingeniería Ambiental por la Universidad de San Carlos de Guatemala. También cuenta con un diplomado en educación ambiental con énfasis en cambio climático, manejo de desechos sólidos municipales en países en vía de desarrollo y también posee experiencia en temas de salud y seguridad ocupacional. Entonces, cualquier duda o consulta, con mucho gusto pueden realizarlas, ¿verdad? Pueden escribir o pueden encender su micrófono también durante la jornada. Entonces, Sofi, bienvenida, el tiempo es tuyo. Gracias, Carla, gracias ahí por la introducción. Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Voy a empezar a proyectar. Eh, Gracias ahí a Carlita por la introducción. Mi nombre es Sofía Cap, actualmente pues desempeño el cargo de subgerente del área de operaciones en la empresa Ambiente. Es un gusto para mí presentar el tema que acontece actualmente, que es la importancia de realizar mediciones en las fuentes de emisiones de gases. Esto con el objetivo de tener procesos pues más limpios dentro de nuestras empresas e industrias y garantizar pues eh, tener siempre nuestro sistema ambiental controlado. Entonces creo que ahí ya les compartí la pantalla y ahorita vamos a entrar de lleno a la presentación. Cualquier duda, consulta, pues si gustan, la pueden interrumpir, abrir el micrófono o las dejamos pues siempre al final para dejar siempre un espacio donde poder compartir todas esas dudas que vayan surgiendo a lo largo de la presentación. Para mostrarles un poquito de lo que vamos a ver en esta mañana, pues tenemos el siguiente contenido. Tenemos lo que son las fuentes de emisiones. Vamos a conocer cuáles son esas principales fuentes y los tipos que hay. ¿Cuál es ese proceso para poder realizar una medición adecuada de esas fuentes de emisiones? ¿Cuáles son las normativas aplicables o en qué nos podemos basar para poder interpretar los resultados que obtengamos de nuestro proceso de medición? Y por último, pues los controles para poder reducir esas emisiones que generamos a la atmósfera y algunas innovaciones que vienen pues de lleno a mejorar los procesos que ya se han implementado en otros países y que posiblemente pues Guatemala sea alguien que pueda empezar a implementar todas esas innovaciones que vienen del tema tecnológico. En esta presentación pues abordaremos esa importancia de medir las emisiones de gases contaminantes. Sabemos que no solo es un tipo de contaminante, sino que pueden haber varios que vamos a abordar, tanto primarios como secundarios. Vamos a abordar también cómo se relacionan con la protección ambiental, también cómo se relacionan con la salud de todas las personas, ¿verdad? Porque vivimos todos en un mismo planeta y al generar pues emisiones contaminamos el aire y cómo impacta también en la mejora de los procesos industriales. Poder hacer medidas de control, mitigaciones en nuestras industrias, pues son propuestas para poder lograr mejorar los procesos industriales y evitar esa liberación de contaminantes a la atmósfera. Entonces sabemos que el cambio climático, el calentamiento global, las emisiones, de gases, el agotamiento de la capa de ozono, pues son de los principales factores a los que nos enfrentamos, o desafíos, ¿verdad? A los que nos enfrentamos hoy en día em, como parte del planeta en el que vivimos y como parte de toda la industrialización que se ha venido generando en los últimos años. Entonces, las emisiones de gases contaminantes juegan un papel clave en estos desafíos que tenemos, porque al final, pues las emisiones de gases lo que favorecen es el cambio climático y el agotamiento también de la capa de ozono. Y por eso, pues debemos de tener bastante control. Esta es una foto, pues, que creo que todos en la calle hemos visto y muchas pues de las personas a veces están ahí en las esquinas, en las paradas de los autobuses y lo que les llega a ellos pues es una emisión de gases por los vehículos, en este caso de transporte colectivo. Entonces al final pues ellos están expuestos y como les digo, no solo impacta tanto en el ambiente y en el entorno, sino que también impacta en la salud de toda la población.
Y entonces, entrando de lleno, vamos a empezar con el primer punto, que son las fuentes de emisiones. Entonces, ¿qué son las fuentes de emisión? Las emisiones de gases pues, son liberaciones de estos contaminantes gaseosos a la atmósfera, como resultado de varios procesos industriales, energéticos, agrícolas o naturales. Estos pues, gases tienen un impacto negativo en la salud humana, en el ambiente y en el clima, como ya veníamos hablando con anterioridad. Principalmente los gases, pues como les comentaba, se dividen también en gases primarios que al entrar de lleno en la atmósfera, pues pueden tener reacciones químicas sin convertirse en contaminantes secundarios que son mucho más graves y nocivos a la salud y también a la parte del medio ambiente. Tenemos lo que son las fuentes de emisiones puntuales. Existen pues tres tipos de fuentes de emisiones. En este caso vamos a conocer lo que son las puntuales, los que son las fuentes móviles y también algunas fuentes fugitivas que vamos a saber de ellas un poquito más adelante. Entonces, fuentes de emisiones puntuales o fijas provienen de una fuente fija claramente identificada. Como ejemplo, podemos mencionar las chimeneas, conductos o salidas de calderas. Son mucho más fáciles de monitorear y controlar porque, como pues, menciona su nombre, están directamente en un punto en específico. Entonces sabemos que desde ese punto pues, se van a estar emitiendo los gases y en ese punto pues, podemos lograr nosotros hacer esa medición. Tenemos la que son las fuentes de emisiones móviles. Estas pues sí son más complicadas de hacer una medición porque pues al final, como menciona su nombre, pues no están en un punto específico, se liberan siempre de forma dispersa y pues va cambiando de acuerdo a la condición en la que se encuentran. Generalmente pues están asociadas a procesos abiertos o áreas amplias, entonces pues se hace más fácil su disipación en el ambiente. Pero sin embargo, si sabemos que son contaminantes que están en una concentración muy elevada, entonces van a entrar en reacción química, lo que va a causar pues, que tengan un impacto en el medio ambiente, acaparen pues todo el calor que se genera en la atmósfera y pues haya todo ese tema del cambio climático. Y luego, por último, tenemos lo que les mencionaba, las fuentes de emisiones fugitivas. Estas son emisiones no controladas o que se liberan accidentalmente o por fugas en los sistemas industriales. Entonces, hay ocasiones en que pues tenemos alguna situación de emergencia en la que no vimos que teníamos algún sistema, alguna fuga dentro de todo nuestro sistema de tuberías y entonces pues se libera a la atmósfera lo que es pues podría ser CO2, amoníaco, entre otras sustancias que podrían estar en temas de nuestro sistema de tubería. Y por ende, pues son algunas emisiones que tenemos ahí de manera fugitiva porque sabemos que no debería ser así la situación, sino que corresponde a una situación de emergencia como tal. Luego tenemos la importancia de identificarlas correctamente. Sabemos que conocer el tipo de emisiones es clave para aplicar las técnicas adecuadas de monitoreo, control y reducción. Saber qué tipo de contaminantes es el que yo estoy emanando pues, al ambiente me va a permitir tomar esas medidas preventivas para lograr esa mitigación de impactos al medio ambiente. Buscamos que nuestras emisiones pues estén dentro de los límites permitidos en las normativas. Vamos a conocer un poquito de cuáles son esas normativas y garantizar pues que nuestras emisiones no van a tener un impacto mucho más negativo que de lo que ya se tiene con las emisiones. Luego tenemos el proceso de medición, cómo es que vamos nosotros a poder hacer ese proceso. Vamos a empezar con comentarles cuáles son esos principales gases contaminantes o los gases primarios como les conocemos. Entonces, de las emisiones, pues se genera lo que es el dióxido de carbono, conocido como CO2. Este se libera por un proceso de quema de combustibles fósiles. Sabemos que en muchas industrias se quema búnker, se quema gasolina, diésel, carbón, gas natural inclusive. Entonces, todo eso va en su proceso, ¿verdad? de combustión, lo que se libera al ambiente es dióxido de carbono. Como parte del dióxido de carbono, pues genera lo que son para el medio ambiente un tema de atrapamiento de calor, o sea, cuando ya se libera el CO2 a la atmósfera, lo que hace es atrapar el calor y de eso pues ya se deriva todo el tema del cambio climático y por ende pues tenemos todas
eso es eso que conlleva, ¿verdad? El cambio climático, ¿verdad? El tema de que los glaciares se empiezan a descongelar, tenemos un clima que no está como acorde a la naturaleza, a lo que tenemos tanto en el país como a nivel mundial. El dióxido de carbono pues no genera tampoco una toxicidad para el ser humano, entonces, sin embargo, si se tienen concentraciones mucho más elevadas, sí puede derivar algunas fatigas o dolores de cabeza por estar mucho expuestos al CO2. Tenemos también la parte de óxidos de nitrógeno, conocidos como NOx. De estos se derivan dos compuestos principales, que son el óxido nítrico y el NO2, que es el dióxido de nitrógeno. Entonces, estos dos compuestos son liberados también por procesos industriales, eh, principalmente también por la quema de combustibles fósiles. Los óxidos de nitrógeno al ambiente generan lo que es smog y la lluvia ácida. Y también el óxido de nitrógeno, pues al momento de combinarse con otros compuestos químicos que hay en la atmósfera, pues desencadena lo que son compuestos químicos secundarios. Puede generar lo que se conoce como ozono troposférico. Luego tenemos lo que son los óxidos de azufre, conocidos como SOx, y de este pues el compuesto principal es el dióxido de azufre, el SO2. También es un compuesto que se deriva del uso de combustibles fósiles, en este caso combustibles fósiles que contienen azufre, principalmente el diésel. Tenemos acá lo que es el dióxido de azufre, pues genera lo que también se conoce como la lluvia ácida, entre otros factores que pueden llegar a afectar a la atmósfera y también al ambiente como tal. Tanto el óxido de nitrógeno como el óxido de azufre, pues sí, sus concentraciones pues dañan a la salud de las personas. En este caso, pues puede afectar, ¿verdad? Con las enfermedades respiratorias, afectar a las personas que tienen algún tipo de asma em, y también afectar todo lo que es el sistema respiratorio de quien lo esté inhalando. Por último, tenemos el tema de material particulado. El material particulado pues también se libera del proceso de combustión de todos los combustibles fósiles, se libera en forma de hollín y el material particulado pues se clasifica según su tamaño. Entonces tenemos la clasificación de PM10 y PM2.5. El material particulado PM10 corresponde a partículas que son menores a 10 micrómetros y tenemos el material particulado PM2.5 que corresponde a el material particulado menor a 2.5 micras. Este material particulado pues se libera también a la atmósfera y genera pues o transporta, ¿verdad? Algunos contaminantes químicos que van teniendo reacciones y van generando otro tipo de contaminantes. El material particulado sí llega a afectar mucho mayor a la salud de de las personas en general. eh, y lo que puede llegar a afectar el material particulado es que mientras más pequeña o más fina sea la partícula, se ingresa en el torrente sanguíneo bueno, entra por el sistema respiratorio y llega a ingresar al torrente sanguíneo. Entonces, lo que ocurre es que se desencadenan pues enfermedades tanto respiratorias como puede desencadenar enfermedades cardiovasculares por estar dentro de ese sistema. Tenemos también la parte de emisiones. Aquí podemos ver esa gráfica donde nos va a mostrar esos contaminantes que son primarios. Como les mencionaba, pues tenemos el CO2, el SO2, los NOx, tenemos las partículas. Aquí menciona también el monóxido de carbono, que si no tenemos una combustión completa o tenemos pues serias dificultades con nuestro proceso de combustión, pues lo que se va a liberar es monóxido en lugar de dióxido de carbono. Y el monóxido pues es sumamente dañino tanto para la salud como para el ambiente. Tenemos otros compuestos conocidos como VOCs o compuestos orgánicos volátiles que también pues, son liberados por procesos industriales y también pues llegan a tener reacciones químicas en la atmósfera y llegan a tener contaminantes secundarios. Bueno, aquí menciona también la parte de que a veces con la energía del sol, con los compuestos que hay en la atmósfera, pues hay una transformación química y esos compuestos primarios pueden desencadenar esa transformación y convertirse en contaminantes secundarios, que son mucho más nocivos y que llegan a agotar mucho más la capa de ozono. Entonces se pueden desencadenar, tener partículas mucho más finas. El ozono troposférico, como lo comentábamos con los NOx,
desencadenar en compuestos como amoníaco o el tema de lluvia ácida. Entonces, esto sí puede llegar a afectar tanto el ambiente acá en el país como a nivel global. No sé si hay alguna duda, consulta hasta acá. Listo, si no, continuamos. Luego, pues ya entramos de lleno a lo que es el procedimiento de medición. Existen dos procedimientos de mediciones. Una se realiza de manera puntual o intermitente. Sabemos que no siempre vamos a tener pues, resultados. Y tenemos también las mediciones continuas en tiempo real. Ahí sí vamos a obtener pues, resultados 24/7 y vamos a garantizar tener una serie de datos que nos van a permitir pues, tomar decisiones mucho más inmediatas. En este caso, pues nos vamos a enfocar mucho en el procedimiento de medición puntual para que ustedes pues conozcan cómo es este proceso. Y como pueden ver aquí en la imagen, lo que se busca es conectar la sonda para que entre en el punto fijo de liberación y ahí pues poder tomar la lectura de estos contaminantes. Ahí pues hay innovaciones tecnológicas, como lo vemos acá, que ya son equipos que sí se conectan directamente con el punto fijo de medición y ya tenemos pues data de medición en tiempo real y constantemente pues está monitoreando por si hay algún tema de alguna anomalía dentro de los datos, pues saber qué está ocurriendo dentro del proceso para poder lograr controlarlo. Entonces la puntual solo nos da ciertos indicios durante el tiempo que yo estoy monitoreando. Entonces, durante ese tiempo que yo estuve monitoreando de forma puntual, solo ese tema voy a tener datos. Pero ¿qué pasa? Puede que pase que tuvimos mayor carga laboral, tenemos mayor producción, entonces posiblemente se estén liberando más gases porque hay un proceso pues mucho más robusto en la industria. ¿Cómo vamos a iniciar el proceso de medición puntual? Pues se inicia identificando o buscando el punto de muestreo adecuado. Y para eso, pues nosotros tomamos de referencia algunas normativas internacionales, en este caso la normativa de la Agencia de Protección Ambiental, que es la norma EPA. En su código, en la parte 60, en el apéndice A1 de la metodología 1, pues está cómo seleccionamos nosotros el punto de muestreo. Ahí para que lo tengan a la mano y puntual, pues nos basamos en esta normativa EPA o nos podemos basar en esta normativa, ya que no hay una norma en Guatemala pues que establezca cómo seleccionar este punto de muestreo. El método 1 de la EPA establece cómo debemos de ubicar el punto de medición. En este caso nos establece que deberían de ser 8 diámetros hacia arriba. El diámetro pues es el diámetro de la tubería que nosotros tenemos de escape. Y entonces 8 diámetros hacia arriba es el punto ideal para poner nuestro punto de muestreo, garantizando que ahí pues vamos a tener el proceso de combustión, la salida completa y vamos a detectar pues los gases que en realidad pues son liberados. En muchas industrias sucede que no podemos nosotros pues colocar esos 8 diámetros hacia arriba porque tal vez el tema de techo o la parte de salud y seguridad de la persona que vaya a hacer ese punto de muestreo o que vaya a tomar la muestra pues no está garantizado. Entonces en muchas ocasiones pues no podemos llegar a cumplir con estos 8 diámetros. Sin embargo, también se establece que el punto mínimo de medición pueden ser 2 diámetros hacia arriba a partir de la última perturbación. Entonces creo que aquí en la imagen lo refleja bastante bien para que conozcamos cómo es ese proceso y que garanticemos no solo pues que tener un punto de muestreo que sí sea oficial y que garanticemos también la salud y seguridad de los trabajadores que tanto van a realizar la apertura de este punto de muestreo y los que van a realizar también el análisis. Entonces, la última perturbación puede ser un codo, una válvula, un cambio de diámetro. Entonces, a partir de esa última perturbación que yo tenga, pues 2 diámetros arriba, yo puedo colocar mi punto para poder muestrear. Y entonces aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Entonces, principalmente se tomaban los 8 diámetros para colocar el punto de muestreo, pero podemos tomar como mínimo los 2 diámetros para garantizar que se tiene la seguridad para colocar el punto.
Luego, pues ya pasamos a la selección del equipo de medición. Ya pues en Guatemala y a nivel país o tanto a nivel global ya existen pues varios equipos que podemos utilizar de medición. Estos equipos pues ya son portátiles, son analizadores de gases de combustión, así se les conoce, y los cuales cuentan con varios sensores para obtener los resultados de los diferentes parámetros en forma puntual. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener concentraciones de CO2, concentraciones de monóxido de carbono, concentraciones de NOx, concentraciones de SOx, concentraciones también de oxígeno que pueden servir para la eficiencia del proceso de combustión, entre otros. Entre otros, pues se puede mencionar también la parte de material particulado, sin embargo, para esos pues existen otros equipos que también, pues hay equipos pues mucho más tecnológicos que toman una muestra y ya te dice en tiempo real cuánto es esa exposición, pero hay otros equipos que se toma una muestra, se llena un filtro y ese filtro pues hay que pasarlo en un laboratorio y entonces pues existen todavía esos retos con esas mediciones, pero los principales gases pues se suelen medir con equipos que ya tienen pues su sonda y sus sensores específicos para cada uno de estos parámetros. Luego ya pasamos a la parte de la medición de gases. Como bien pues vimos en en la primera imagen de la chimenea, la sonda del analizador de gases es la que se introduce en el conducto o chimenea en el punto de muestreo. Entonces ese puntito pues debe de garantizar que sí entre la sonda, garantizar que no se permita el ingreso de ningún otro o gas, ¿verdad? O el aire que ya tenemos pues alrededor, sino que el punto de muestreo que sea casi que del diámetro que tiene la sonda para que pueda ingresar correctamente. Luego se toma la muestra de los gases de combustión en ese tiempo, ¿verdad? En la toma puntual el equipo pues va a comenzar a analizar las emisiones y nosotros pues tomamos las lecturas instantáneas de los principales gases que queremos monitorear. Y eso pues sería todo con respecto a cómo hacer el procedimiento de la medición de fuentes fijas. En este caso pues también tenemos un procedimiento de medición de fuentes móviles para tema vehículos, montacargas, camiones. Y nos va a permitir identificar pues al momento de estar encendido cuánto es esa liberación. Sin embargo, sabemos que como vimos las fuentes móviles suelen ser variables, entonces va a depender un poco también de la situación, porque qué pasa cuando salen a la calle, hay un tema de una pendiente, ¿verdad? Bastante elevada, entonces el motor tiene que entrar en mejor funcionamiento y libera pues más gases a a la atmósfera. Sin embargo, pues nos da la medición de fuentes móviles nos puede dar una base, ¿verdad? De cómo está el sistema de combustión del vehículo y garantizar, pues, si cumplimos o no con las normativas que podemos utilizar de referencia. Entonces, para fuentes móviles, igualmente se utilizan equipos de medición portátiles como el que vimos para fuentes fijas. Antes de realizar la medición, se debe de inspeccionar siempre el estado del motor, el sistema de escape y otros componentes relacionados. A veces, pues, quedan algunos remanentes en el escape de algún tema de una pelusa, ¿verdad? O algo que puede estar ahí dentro del escape, quedarse atrapado y al final por el calor pues está emanando ahí una combustión que no es del motor, sino que definitivamente por eso que se está quemando dentro del escape. Luego pues se coloca la sonda de muestreo en el tubo de escape del vehículo o la máquina que sea móvil, ¿verdad? Como les digo, también se puede hacer en montacargas y se registran los datos de concentración de cada uno de los gases para verificar también su cumplimiento. ¿Qué resultados vamos a obtener nosotros de los monitoreos? Pues vamos a tener lo que es el dióxido de carbono, que es un indicador de la eficiencia de la combustión y es el principal gas de efecto invernadero, como ya lo platicamos. ¿Qué nos va a decir el CO2 de la eficiencia? Pues si hay bastante CO2, quiere decir que pues sí se está quemando la mayor parte de combustible y sí se está dando la combustión completa. ¿Qué pasa si tenemos indicador de monóxido de carbono? Pues también nos va a indicar la eficiencia de la combustión. O sea, si llegamos a tener monóxido, quiere decir que no es una combustión que está siendo completa y por lo tanto debemos de ver qué pasa ahí en la parte de ese proceso. Luego tenemos la parte de NOx y SO2, que pues como vemos se producen también por la quema de combustibles.
Principalmente nos da un indicio de cómo está el combustible que nosotros estamos utilizando y también nos puede dar indicio de que si lo que se está quemando es el combustible o alguna otra cosa que pueda estar tanto en la chimenea o en el escape, como les comentaba. A veces pues pueden quedar como remanentes de grasas, aceites en las chimeneas, entonces si eso se está quemando pues puede liberar lo que son NOx y SO2 si estamos utilizando pues un combustible bastante limpio y amigable. Si sabemos que es un combustible que sí dentro de sus componentes pues tiene nitrógeno y tiene azufre, entonces posiblemente de ahí se derive la liberación de estos compuestos. Otro parámetro importante pues es el oxígeno. Eso pues determina la eficiencia de la combustión, principalmente lo que para calderas, ¿verdad? El personal de mantenimiento pues necesita saber cuánto es el porcentaje de oxígeno que se encuentra emanando para ver si es eficiente. ¿Qué beneficios tenemos nosotros de las mediciones de emisiones? Lo que permite no solo es cumplir la ley, ¿verdad? O la legislación, sino también identificar oportunidades para mejorar la eficiencia de los equipos que estamos utilizando para el tema de combustiones, reducir la huella de carbono, mejorar la sostenibilidad y minimizar el impacto ambiental que generamos como industria, como empresa. Entonces, no solo es un beneficio por un cumplimiento legal, sino que también pues permite mejorar en otros procesos y también mejorar en la eficiencia de nuestros equipos que son los que estamos utilizando y los que se están utilizando para la quema de combustible y para la generación de energía, posiblemente. Vamos a entrar de lleno a qué normativas pues aplicables tenemos a nivel nacional para poder hacer la comparación de los resultados con estas normativas y garantizar que sí exista pues un cumplimiento con lo que se establece. A nivel local, a nivel nacional, no existe una legislación o normativa aplicable en temas de emisiones de gases contaminantes. Sin embargo, sí existen pues normativas internacionales que podemos tomar de referencia para algunos de los parámetros, o ya sea que a nivel corporación o a nivel de algún cliente o a nivel de algún tipo de auditoría que ustedes tengan dentro de sus organizaciones, pues ya les pidan los límites establecidos para estas emisiones. Si no existe o no tienen como alguna comparación que como corporación necesiten hacer la relación de los resultados, entonces se pueden basar en algunas de estas normativas internacionales. Está la Agencia de Protección Ambiental, que como vimos, pues nos da ciertos indicios de las metodologías de cómo hacer el muestreo. También tenemos algunos límites que establece el Banco Mundial en su guía, ¿verdad?, de protección de medio ambiente. Tenemos también de países hermanos como México, ¿verdad? Que tiene una norma oficial mexicana, la NOM 085, Semarnat 2011, que también establece algunos parámetros para fuentes fijas. Y también tenemos la resolución de 909 del 2008 del Ministerio de Ambiente de Colombia, que también pues tiene bastantes eh, límites para poder compararlos. Bueno, perdón, tiene un listado de parámetros con sus límites para poder nosotros hacer esa comparación con esos países que son pues de la región latinoamericana. Para entrar de lleno, pues el Banco Mundial tiene esta guía sobre emisiones en pequeñas instalaciones de combustión. Entonces es importante tomarlo en cuenta y hacer pues la comparación con estos límites. También nos da indicios de los límites, tanto para motor, caldera u otro equipo, ¿verdad? Entonces solo sería de buscar en las tablas a qué equipo corresponde y poder hacer esa comparación de los límites. Aquí pues establecimos o coloqué la tabla para los límites para un motor, si el motor trabaja a gas o si el motor trabaja con un combustible líquido. Aquí nos va a mencionar pues cuáles son esos límites permitidos. El límite se establece en miligramo por metro cúbico en la tablita pues pueden haber variaciones. Por ejemplo, me puede decir que está en partes por millón o que está en alguna otra concentración. Entonces yo necesito compararlo pues las peras con peras y manzanas con manzanas, ¿verdad? Como conocemos. Entonces buscamos cuál es la dimensional que se acopla al monitoreo que yo realicé. Y el oxígeno pues se mide en porcentaje y aquí nos dice cuánto debe de ser ese porcentaje de oxígeno que debe salir de la emisión. También nos da
El Banco Mundial también nos da los límites para poder utilizarlos en calderas. Aquí tenemos también eh, cuando se utilizan calderas a gas o calderas con un combustible líquido. Y aquí pues el porcentaje de oxígeno pues disminuye. Luego tenemos la norma oficial mexicana, la 085 de Semarnat 2011. En esto establece los niveles máximos permisibles para partículas suspendidas, monóxido de carbono, dióxido de azufre y óxido de nitrógeno. La mayoría de estos, pues algunos de ellos no están dentro de las guías del Banco Mundial, entonces podemos tomar de referencia también la norma oficial mexicana para poder utilizar esa comparación. Aquí principalmente utilizamos el dato límite del monóxido de carbono, que debe ser de 500 partes por millón. Y tenemos también la norma colombiana, que como les mencionaba, pues también establece para otros tipos de contaminantes, pero también principalmente el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno, que tienen ahí sus límites, tanto en miligramo por metro cúbico como en parte por millón, para que los puedan tomar de referencia y hacer la comparativa con los resultados que obtienen del proceso. Luego tenemos como qué controles podemos tener nosotros para reducir todas las emisiones. Controles que podemos implementar en la industria para las fuentes fijas está la optimización de proceso de combustión, ajuste de aire y combustible. Entonces, con el personal que se encarga de mantenimiento, el personal de mecánica, podemos ver cómo podemos optimizar esos procesos, tanto haciendo pues arranques, los mantenimientos preventivos, los mantenimientos correctivos a cada una de la maquinaria de acuerdo a lo que diga el fabricante. Y entonces eso va a hacer que las emisiones pues no haya más o no haya concentraciones muy elevadas porque sabemos que nuestros equipos están en óptimas condiciones. Hacer el ajuste de aire-combustible, sabemos que todo el proceso de combustión necesita la parte de oxígeno, un combustible y la fuente de calor, entonces si garantizamos esos tres parámetros en adecuadas concentraciones, pues garantizamos que también la combustión sea bastante completa y evitamos la liberación de otros compuestos como el monóxido de carbono. ¿Qué otro control podemos tener para fuentes fijas? El uso de combustibles renovables, fuentes de energías limpias como gas, GLP o de la biomasa, que se han convertido en fuentes de combustibles bastante amigables. También hay una innovación de una nueva fuente de combustible y la vamos a mencionar ahí más adelante. ¿Qué otro control podemos tener? Implementación de procesos como recirculación de gases de escape o reducción catalítica selectiva. Entonces ya hay varios procesos químicos como estos, ¿verdad? Recirculación del gas de escape para que se vuelva a meter dentro del sistema de la quema de combustible. Y la reducción catalítica selectiva, que es un proceso donde pues al sistema de escape se le inyecta un compuesto químico como amoníaco o como urea que permite partir el dióxido de nitrógeno en otros compuestos que no son nocivos para el medio ambiente. Pues, esta implementación de estos procesos ya se realiza en algunos vehículos europeos, por ejemplo. Entonces, posiblemente eh, tengamos estas tecnologías pues, a lo largo de los próximos años acá en Guatemala. Muchos camiones y muchos sistemas de transporte pesado pues ya buscan tener alguno de estos dos procesos dentro de sus ambientes. ¿Qué controles podemos tener filtros para material particulado en los motores diésel para colocarlos dentro del escape? Sofi, perdón, También, solo sí, una sí. cosita, se está como quedando congelada la imagen y el audio. No sé desde cuándo se quedó, si no lo repito. Sí, por favor, si nos haces favor, tal vez del 2 para el 3, gracias. Va, listo, listo. Cualquier cosa me avisa, yo creo que ya se escucha mejor. Sí, ya se escucha mejor, gracias. Perfecto. Listo. Entonces, para recapitular ahí por el tema de la señal, entonces, ¿qué controles tenemos para fuentes fijas? Hablamos del 2, del uso de combustibles ya renovables, amigables con el medio ambiente, como lo son el gas GLP y la biomasa. Eh, Les mencionaba también que más adelante pues vamos a hablar de una innovación también con un nuevo combustible que puede entrar también en vigor su uso.
Con el 3 tenemos la implementación de procesos como la recirculación de gases de escape o la reducción catalítica selectiva. Estos procesos pues ya son bastante innovadores también, se han utilizado en vehículos, en este caso europeos, que ellos están aplicando estos procesos dentro de sus flotillas de camiones. Entonces ya realizan esto para poder reducir principalmente lo que son NOx. Porque la reducción catalítica selectiva pues inyecta urea o un químico amoníaco al sistema de escape, y con esto pues ya no se liberan lo que es óxidos de nitrógeno, sino que ya se parte en nitrógeno y en otros compuestos que ya no son nocivos tanto para el medio ambiente. Entonces ahí para que vayamos tomando en cuenta que posiblemente pues sean tecnologías que vengan dentro de un par de años al país. Tenemos también controles para fuentes móviles, tenemos algunos filtros que se pueden colocar en el escape para los motores diésel, y lo que permite pues es no liberar tanto material particulado al ambiente. También tenemos para fuentes móviles realizar mantenimientos regulares a los motores, asegurar la combustión eficiente. Entonces aquí igual manera, si el mantenimiento a mi flotilla es cada 6 meses, pues realizarlo así o de acuerdo al kilometraje que se le da a cada uno de los vehículos o de acuerdo a las horas de uso que se le da a cada uno de los vehículos, pues buscar que se cumplan con esos plazos para garantizar la optimización del uso del motor. También vemos la parte de uso de combustibles limpios con bajos contenidos de azufre. Entonces, eso también ayudará bastante a reducir las emisiones de SO2 principalmente, que es ahí donde se libera la parte de azufre. Y por eso buscamos tener este uso de compuestos. ¿Qué innovaciones tecnológicas tenemos para poder tener procesos pues mucho más limpios dentro de la industria? En este caso sabemos que las nuevas tecnologías se están transformando en cómo las empresas gestionan pues su huella de carbono. Incorporamos procesos mucho más eficientes, más sostenibles. Como vimos, pues están innovaciones que ya se están aplicadas en Europa, sin embargo hay otras que vienen ahorita en camino. Para reducir las emisiones de gases contaminantes nos sirven estas innovaciones y promover el uso de fuentes de energía pues mucho más limpias. Sabemos que pues si hay maquinaria que está a punto de cambiarse, o si hay pues equipos como calderas, generadores eléctricos que ustedes pues en su industria vayan a hacer algún cambio, pues pueden optar porque se compre con una tecnología pues mucho más limpia que va a ayudar a la sostenibilidad. ¿Qué innovaciones pues hay en el tema de emisiones? Pues hay filtros de alta eficiencia, entonces ya hay filtros pues mucho mejores que ayudan a capturar mayor cantidad de material particulado y otros compuestos tóxicos. Esto puede servir tanto para chimeneas de fuentes fijas como para chimeneas de fuentes móviles. Tenemos el uso de energías renovables integradas, entonces ya hay combinación de procesos industriales de energía solar y biomasa, energía solar para nuestros pues, autos eléctricos, ¿verdad? Que van a generar mucho menos emisiones, entonces ya se va contemplando el uso de energías renovables de manera integrada. Y lo que les mencionaba anteriormente, pues existen varios eh, combustibles limpios, como lo es el gas GLP o el uso de biomasa, y en este caso pues hay un nuevo combustible que se puede utilizar, que es el hidrógeno verde. Y este pues es producido a partir de energía renovable, entonces desde ahí pues ya su huella de carbono viene reduciendo y su análisis de ciclo de vida pues es mucho mejor, ¿verdad? Porque ya se es producido a partir de energía renovable y está siendo integrado en procesos industriales para garantizar pues una combustión. Sabemos que el gas pues no va a emitir pues otros contaminantes como NOx, SOx, y su material particulado pues va a ser muy bajo y va a permitir la liberación de CO2 porque es un proceso pues de quema como todo, ¿verdad? Pero por lo menos logramos reducir algunos otros compuestos que sí están contaminando el ambiente. Y por último, como última innovación, ya todos pues manejamos lo que es ChatGPT, la inteligencia artificial, que vino a hacer una innovación en el último año prácticamente, y esto pues también se puede aplicar a emisiones. Si tenemos ya nosotros equipos que monitorean en tiempo real, ya nos van generando pues data, ¿verdad? Que nosotros podemos ir almacenando, ir archivando en Excel o en tablas o en gráficas,
Entonces, pues la inteligencia artificial me va a permitir detectar pues esos patrones o predicciones, me va a asegurar una toma de decisión pues un poco más rápida y va a permitir crear automatizaciones ya sea de reportes, de gráficos, entre otros, para poder ir presentando cómo están esas emisiones. Entonces sí, la IA pues se ha convertido en una innovación en todos los procesos, ¿verdad? No solo en la parte de emisiones, sino que también pueden tener temas ahí como de recurso hídrico, del tema de desechos, por si le quieren implementar para todo su sistema de gestión ambiental. Entonces, listo, con eso pues se da por concluida la sesión. No sé si hayan ahí algunas preguntas, consultas, ahorita las podemos abordar. Eh, Cualquier inquietud, ahí estoy a la orden, ahí les dejo mi correo electrónico y mi contacto por si quieren pues ver el tema un poquito más específico o tienen alguna pregunta un poco más específica del tema del proceso de hacer mediciones de emisiones de gases de fuentes fijas y móviles. Excelente, Sofi, muchísimas gracias. Felicidades ahí por la presentación muy completa en realidad sobre el tema de medición de fuentes de gases. Te cuento que Ángela acá en el chat nos comentaba sobre alguna duda que tenía, ¿verdad? Nos consulta qué tiempo debe colocar la sonda en la emisión. Sí, va a depender del tipo de equipo, pero idealmente pues una medición de entre 5 a 10 minutos para garantizar que sí tomemos pues una lectura entre ese tiempo. Pero sí, va a depender un poco del equipo que se utilice. Muchísimas gracias, excelente. Entonces, no sé si alguien más tendrá alguna duda, consulta, un comentario, ¿verdad? Lo puede escribir en el chat o puede abrir su micrófono ahorita. Vamos a darles unos minutitos para ver. Pero, Pablo, adelante. Sí, buen día a todos. Solo como aporte por experiencia, en la medición de fuentes fijas es importante también colocar el tipo de combustible el que se está quemando, porque pasó a mí que en nosotros quemamos carbón y en el equipo pusieron otro tipo de combustible, entonces los parámetros pues salen diferentes. Entonces eso también hay que estar muy en sitio, hay que estar bien presentes en la medición esa. Sí, gracias Pablo, sí, correctamente. Entonces, normalmente los equipos pues ya nos permiten, como menciona Pablo, definir el tipo de combustible que voy a estar midiendo y también se le pueden colocar ciertas alarmas por si el combustible, bueno, para cada combustible se pueden colocar alarmas por si hay algún parámetro que ya se está saliendo, pues cuando hacemos la medición ahí nos va comentando si está fuera o dentro del rango. Gracias Pablo, muy buen aporte. Excelente, aquí tenemos otra consulta, Sofi, de parte de Paola Castro. Ella nos consulta si en la medición de fuentes fijas se mide la velocidad del gas. Sí, en la medición de fuentes fijas, un parámetro que se puede medir es la velocidad del gas, entonces sí se puede realizar y sí debería para poder sacar pues mejores resultados. Muchas gracias. También Sharon nos consulta que a qué se refiere con el tema de combustibles de biomasa. Sí, hay combustibles, por ejemplo, de los famosos pellets que salieron hace varios años, entonces son biomasas generadas a partir de algún tipo de desecho o residuo orgánico que recibe pues un proceso y se genera como la parte de pellets, ¿verdad? Que son como unas, como, ay, no sé, como unas circulares, ¿verdad? Como un combustible circular tipo carbón, pero en este caso pues es a partir de materia orgánica que vemos que ya debe estar pues con un proceso de secado, con algunos otros procesos para poder garantizar que sí se puede utilizar ese tipo de biomasa. Gracias, Sofi. También Jennifer nos consulta en el caso del proceso del compostaje de material orgánico. ¿Qué tipo de emisiones son los que se deben monitorear? Sí, el material orgánico, pues generalmente o lo que se genera es metano y ya es un proceso que se puede ir monitoreando. En este caso, pues sí, no es una fuente fija como tal, sino que ya son emisiones tal vez tipo fugitivas que salen del proceso de la descomposición. Muchas gracias, Sofi. También Claudia consulta como residuo final de la producción de energía solar. ¿Quedan los paneles solares? ¿Existe reciclaje en Guatemala?
Sí, eso sí, no les sabría decir si hay en Guatemala una empresa. Sí voy a consultar, ¿verdad? Con el equipo y les mando las propuestas que hay para poder hacer el reciclaje. Muchísimas gracias. Entonces quedamos pendientes para solucionar la duda, ¿verdad? Que tenía Claudia. También Paola nos consulta si actualmente en la licencia ambiental piden la medición de emisiones en un comedor, ya que hay gas. ¿Cómo se hace esta medición? Sí, hay gas GLP, como menciona, en el tema de comedor. Entonces, bueno, se podría hacer se podría buscar qué equipo nos podría identificar si hay presencia de gas GLP para poder hacer ese monitoreo en esa área, ¿verdad? Sabemos que no es una fuente como tal, sino que por el tema de uso de estufa, entonces podríamos ver si hay algún tipo de equipo o algún otro monitoreo que se pueda hacer para detectar si hay gas GLP. En este caso, igual también el GLP pues suelta lo que se conoce como el olor, ¿verdad? Característico de gas, entonces también por eso se puede detectar si hay fugas o no. Muchas gracias, Sophie. Y por último, Silvia nos pregunta qué equipo se recomienda para hacer estos estudios. Sí, pues hay bastante gama, ¿verdad? A nivel mundial de equipos, entonces se pueden buscar como analizador de gases de combustión. Y salen pues varias ofertas de equipos. No les podría recomendar alguna como tal, les puedo mandar un listado de las que hemos conocido, ¿verdad? Para que pues ustedes puedan revisarla. De acuerdo, gracias. Y ahí en el chat nos comentaba Gabriel que en el comedor tal vez tienen horno que se utiliza GLP, por eso podría ser que se le pide la medición, ¿verdad? Sí, sí, puede ser, y también la parte de la estufa. De acuerdo. Y ve, siguen llegando las preguntas. Paolo, lo que pide la licencia, determinar las emisiones del comedor por el uso del GLP, o sea, se emite CO2, etcétera. ¿Cómo se miden las emisiones? Consulta. Ah, entonces, claro que ahí sí se podría utilizar pues un analizador de gases para pues el área como tal, porque sabemos que pues no hay un tema o si pues tienen un extractor o algo se podría medir en el extractor, pero sin embargo sabemos que a veces pues los comedores o las cocinas están en un espacio abierto y se podría hacer un análisis ahí de cuánto es que se libera de CO2 o si se está liberando algún otro compuesto. Entonces se puede hacer un análisis de gases, pero ya sería con otro equipo, no con el de medición de fuentes fijas. Excelente, muchas gracias a todos también por la interacción en el chat, ¿verdad? Por las preguntas que estaban haciendo. Realmente este espacio es para aprovechar, ¿verdad? Y sacar todas las dudas. Sofi, yo creo que ahí estaríamos con las preguntas, ¿verdad? Nuevamente agradecerte a ti la participación, Ambiente siempre por estar también en estos espacios, ¿verdad? Trabajando con el centro y recordarles también a todos los participantes, pues que sigan en el canal, ¿verdad? De difusión, donde siempre estamos tratando de dar información respecto a estos tipos de eventos, webinars, diplomados. Y pues eso, ahí estaríamos culminando.